Damos la bienvenida a la octava sesión de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Muy agradecidos con Dios, como siempre, una vez más por la oportunidad de trabajar en esta serie. Hoy estamos en la octava sesión. Si no has visto las 7 sesiones anteriores, te animamos a que las veas. Tiene material que es digno de ser considerado sobre el impacto que tiene evolución, sobre el problema de evolución, sobre el prejuicio de evolución, y continuaremos con distintos aspectos a lo largo de esta serie. Estaremos viendo aspectos académicos, científicos, lo que tiene que ver con evolución a la luz de la ciencia, de la biología, de la química, de la termodinámica y de otros aspectos. Así que te animamos a que continúes con nosotros, y como siempre agradeciéndole a Dios, y queremos invocar la ayuda de nuestro Señor para que ilumine nuestras mentes. Acompáñame, por favor, si tienes la fe en Cristo Jesús, en esta oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir considerando aspectos tan importantes para nuestra vida en lo que tiene que ver con nuestro origen y nuestro destino. Te ruego que ilumines la mente de cada persona que estará poniendo atención a estos elementos, y que tú les hables, Señor, y les ilumines, así como me ilumines a mí en la presentación de este material, para que pueda traer luz y sobre todo glorificar el nombre tuyo, Señor, que nos has creado con tanto amor y con un propósito eterno. Señor, logra tu propósito lleno de amor para el cual tú nos ayudas a hacer esta serie. Y es en nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más, yo me aparto de la pantalla central, estaré en una esquina, en una ventanita, dando la explicación de las diapositivas que estaré enseñando a través de una presentación de PowerPoint. Sin más que añadir, comparto la presentación con la última diapositiva y me voy a la siguiente, y en una ventanita aparezco para poder explicar un poco la presentación. Estamos en la parte de consideración, en la primera sección de 5 que tiene esta serie. Y hemos estado hablando del impacto que tiene evolución y de sus enormes consecuencias. Esta es la última sesión tocando este aspecto de nuestra presentación, de nuestras disertaciones. Y bueno, cuando la Iglesia abraza evolución, apartándose del fundamento bíblico, el edificio se viene para abajo. Es decir, hemos permitido que evolución permee, entre, penetre, destruyendo y bombardeando los fundamentos de nuestra fe. Y cuando tú destruyes el fundamento de un edificio, el edificio se viene para abajo, se desmorona la fe. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita católico, paleontólogo, hombre que abrazó evolución y ha sido de gran influencia dentro de la Iglesia Católica, entre el pensamiento que mezcla evolución con la fe que hemos recibido. Y Teilhard de Chardin decía: la evolución es una luz que ilumina todos los hechos. O sea, considera evolución como una luz que ilumina todo. Bueno, realmente la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino. Es la palabra de Dios la que debería de ser la luz que ilumine todo. Pero Teilhard de Chardin abrazó evolución como esa luz, diciendo que es una trayectoria que todas las corrientes lógicas deben seguir. Bueno, debería ser al revés. Evolución debería de seguir
la lógica y no la sigue, como veremos a lo largo de estas presentaciones, pero Teilhard decide que todas las corrientes lógicas deben de seguir evolución, y no tiene sentido realmente. Teilhard de Chardin vio teológicamente el proceso de evolución orgánica como una secuencia progresiva, y eso es lo que es evolución. Las cosas van evolucionando de lo simple a lo complejo, de lo imperfecto a lo más perfecto, que es contrario a la realidad. En la realidad lo que vemos es que las cosas perfectas se deterioran. Pero él pensaba que el último punto de convergencia de este proceso orgánico era Dios. Es decir, que todo iba evolucionando de lo imperfecto a lo perfecto hasta llegar a una perfección tal que tiene que venir Dios a llevarnos a un nuevo nivel. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, Teilhard decía que cuando la humanidad y el mundo material hayan alcanzado su estado final de evolución y agotado todo el potencial de desarrollo futuro, una nueva convergencia entre ellos sería iniciada por la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando la evolución haya llegado a su cumbre, a su máxima expresión en perfección, vendría Cristo a llevarnos a un nuevo nivel. Es distinto a lo que nos habla Pablo en su segunda carta a Timoteo sobre los últimos tiempos, y ya estamos cerca, el reloj ya está a punto de llegar a medianoche. Debes saber esto, que en los últimos días, escribió Pablo, vendrán tiempos difíciles, contrario a lo que proponía Teilhard de Chardin, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, no son características mejores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes. Estamos viendo eso. Hemos visto masacres en las escuelas, hemos visto genocidios terribles, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. No, evolución no es cierto, y mucho menos que nos lleve a un punto tal que nos acerque a Dios. Evolución nos aleja de Dios. Pablo mencionó a estos hombres teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y es la nueva moralidad que vemos en la sociedad que abraza evolución, que abraza homosexualismo, lesbianismo, transgenerismo y otros aspectos en apariencia de piedad, pero sin el poder que presenta la palabra del Señor a sus siervos. ¿Cómo veía la maldad Teilhard de Chardin? La maldad era presentada por Teilhard como dolores de crecimiento del proceso cósmico. Bueno, yo recuerdo cuando crecía, tenía en mi adolescencia dolor en los talones, y obviamente que al crecer, al madurar, esos dolores se fueron. Si la maldad son dolores de crecimiento dentro del proceso cósmico, la maldad tendría que desaparecer con el tiempo. Es lo que pensaba Teilhard de Chardin, pero no es lo que vemos ahora. Él veía la maldad como el desorden implícito al orden en proceso de realización, un desorden que es implícito en el proceso. Son subproductos en un proceso. Imagínate un proceso de producción industrial. Se producen algunos subproductos que son desechos. Él veía la maldad como el orden, el desorden, perdón, que es implícito, es parte del proceso de realización del universo. Y bueno, no era el plan de Dios. La maldad no es el ideal, y Dios no creó el universo de esa manera, de manera de que a través de un proceso evolutivo en el que la maldad es integrante de ese proceso para llegar a la perfección. La realidad no es así. Dios creó el mundo en perfección. La maldad no son dolores de crecimiento dentro del proceso de evolución. Dios creó al mundo y a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en estado perfecto.
acuerdo a Génesis, todo lo que Dios había hecho y todo lo que existe, Dios lo hizo, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Dios creó todo en 6 días. Pudo haberlo hecho en un abrir y cerrar de ojos, pero quiso darnos un modelo de trabajo y de descanso. De hecho, Dios creó el mundo en perfección y por el pecado entró la corrupción y la maldad no fue disminuyendo, fue empeorando a llegar a tal nivel que después de 1500 años de su creación, Dios tuvo que destruir el mundo de entonces. Dice la palabra en Génesis que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, la maldad que entró por el pecado, cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, fue empeorando en la humanidad y empezó a haber asesinato, empezando con Caín matando a Abel, y posteriormente aumentó la violencia en la tierra y fue incrementándose, pero Noé fue un hombre que caminó con Dios, que fue distinto que el resto en cuanto a su actitud hacia Dios y tuvo temor santo de Dios, y él fue rescatado. Pero vemos que así como Teilhard de Chardin han habido otros, por ejemplo el monje Thomas Berry, de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, un líder de la tradición de Teilhard de Chardin, propuso que un profundo entendimiento de la historia y funcionamiento del universo en estado de evolución, es decir, no la historia objetiva, sino la historia desde una cosmovisión evolucionista, que el universo ha ido evolucionando, es una historia imaginaria, no está confirmada y de hecho la evidencia muestra que no fue así, pero de acuerdo a Thomas Berry, el entender el universo en estado de evolución desde esa perspectiva es una inspiración necesaria y guía para nuestro propio funcionamiento efectivo como individuos y como especie. Es decir, Thomas Berry nos ve como una especie, no somos una especie entre muchas especies, somos la creación de Dios a su imagen, pero él piensa que entender el universo en estado de evolución es una inspiración necesaria para nuestro propio funcionamiento. Qué triste estar basado en una hipótesis equivocada, llena de error, para tratar de entender cómo funcionar. Pues no vamos a funcionar bien. En la revista Newsweek de 1989, junio 5, aparece que Thomas Berry ve la evolución como un proceso material y espiritual. De igual manera que Teilhard de Chardin no solo lo ve desde el punto de vista material, orgánico, pero desde el punto de vista espiritual. Y declaró a Thomas Berry que al igual que en la naturaleza, en el mundo espiritual, la perfección se encuentra en la totalidad de religiones, por lo que favorecer una sobre la otra es un error. Esto me pareció inaudito, me pareció increíble, y pensé yo que la revista Newsweek estaba citando equivocadamente a Thomas Berry, porque era un monje, era un hombre religioso. No podía pensar que un hombre religioso católico dijera que la perfección no se encuentra en una religión, sino en la totalidad, que se complementan entre ellas. Eso me sorprendió, y personalmente llamé a la Universidad de Fordham, porque él era catedrático en la Universidad Jesuita de Fordham en Nueva York. Me dieron el teléfono donde podía contactar a Thomas Berry. Hablé con él personalmente y él me confirmó que él pensaba de esa manera. Y tuvimos una conversación donde le mencioné que tenía bases académicas y yo pensaba que él no las tenía, y estaba abrazando por razones filosóficas una hipótesis donde la ciencia interpretada correctamente la negaba, pero no llegamos más lejos en nuestra conversación. Lamentablemente no se abrió a que conversáramos largamente más sobre el tema, pero sí me pareció increíble que este hombre religioso que influenció cientos, si no miles de personas con sus enseñanzas, enseñara que todas las religiones se complementan.
Porque no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy la verdad, no una verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Juan, su apóstol, amado por Jesús, escribió: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, el que no tiene a Jesús, no tiene la vida eterna. Entonces vemos acá que la palabra de Dios, las escrituras son exclusivistas. O tienes a Cristo o no lo tienes, y si lo tienes, tienes vida eterna, y si no mora en tu corazón, tú no tienes vida eterna. Y vemos como el Papa Francisco, por ejemplo, declara que evolución y la teoría del Big Bang son una realidad y que Dios no es un mago con una vara mágica. Bueno, Dios no es un mago con una vara mágica, Dios no necesita usar una vara mágica, pero Dios es poderoso. Y Francisco dice, cuando leemos sobre la creación en Génesis, corremos el riesgo de imaginar que Dios era un mago con su vara mágica capaz de hacer todo, pero no es así, dice Francisco. Amigo, las escrituras sí dicen que Dios es poderosísimo, capaz de hacer todo, excepto el mal. Él no miente, Él no engaña. Y si no miente y no engaña, lo que ha dicho en el libro de Génesis es verdad. Papa Francisco en el Orange County Catholic es mencionado diciendo que evolución en la naturaleza no es inconsistente con la noción de la creación, pues evolución requiere la creación de seres que evolucionen. Bueno, la Biblia dice que Dios creó directamente las distintas especies. Ahora bien, él dice que no es inconsistente con la noción de la creación, es inconsistente con la noción de la Biblia, con la descripción de la Biblia, pero asumiendo que Dios creara y creara por evolución, es un problema porque entonces nos muestra un carácter de Dios que es contrario al que revela la Biblia, porque Dios estaría creando unas especies que van a evolucionar y son especies imperfectas y van a evolucionar, y para evolucionar a algo mejor pelean entre ellas y se matan unas a otras y se sangran y son violentas hasta llegar a mejores especies. Esa es una noción terrible de cómo Dios crearía a las especies y al ser humano, y muy distinto a lo que revela la Biblia, que es un Dios de amor, y la violencia, la competencia, el ataque de unas especies a otras es el resultado de una corrupción traída por Satanás al mundo, no era el plan original de Dios. Y bueno, evolución no dice de que hubieron especies creadas que evolucionaron. De acuerdo a evolución, la materia inanimada se reorganizó casualmente en una célula y esa célula fue evolucionando en distintas especies. No eran distintas especies las que evolucionaron de un principio. De la nada, de la materia inanimada, se empezaron a formar células que fueron ellas evolucionando de acuerdo a evolución. Entonces, vemos totalmente inconsistencia. Y si no podemos creer que Dios nos crea perfectamente, que no puede crearnos perfectamente al principio, ¿cómo creeremos que nos puede resucitar en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, cuando venga Jesús por los suyos? Francisco Ayala, otro religioso, fue un hombre religioso, reconocido científico, biólogo de la Universidad de California en Irvine. Fue sacerdote dominicano, pero él dejó el sacerdocio para dedicarse a la investigación de la evolución. Él enfrentaba públicamente a defensores del creacionismo, siendo un hombre religioso que supuestamente
conoce la Biblia, tuvo acceso a la Biblia y sin embargo niega la historia del creacionismo y dice permanecer optimista que el creacionismo está en retirada, es decir, es un enemigo de la interpretación correcta de la Biblia que habla que Dios nos creó. Él es el ganador de un premio de 1.5 millones de dólares de la Fundación John Templeton. Esta fundación trata de promover el diálogo entre la ciencia y la religión. Pero diálogo para la Fundación Templeton entre la ciencia y la religión realmente no es diálogo, es convencer a la religión que abrace evolución y la incorpore dentro de sus principios religiosos y espirituales. Llegar a un compromiso donde la fe de distintas denominaciones abracen la hipótesis de evolución es infectar, es meter veneno a las escrituras. Esta fundación John Templeton para el año 2015 tenía más de 3.300 millones de dólares en sus recursos y los ocupa para financiar la incorporación de evolución en la fe cristiana, bombardeando la fe cristiana. En el año 1996 invirtió 5 millones de dólares para promover el diálogo entre la ciencia y la religión. De nuevo, diálogo es introducir evolución en las creencias del cristianismo y de otros grupos. En el año 2011 invirtió 2 millones de dólares para influir en científicos dentro de congregaciones religiosas. En 2012 invirtió 3 millones de dólares en Biola University, un centro evangélico sólido, pero tratando de meter ahí la espina del concepto de evolución. En el 2015 invirtió 3 millones de dólares en el Trinity Evangelical Divinity School, que era un centro evangélico sumamente sólido, pero vemos cómo se ha ido infiltrando en Westmont College, en el Seminario Teológico Luterano, en la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara, en la Universidad Católica de América, en Concordia Seminary, y en Biologos invirtió casi 10 millones de dólares. Entonces vemos cómo el dinero se está metiendo acá, con el poder del dinero y metiendo estas hipótesis que es falsa y que contamina y bombardea la fe cristiana. Es lamentable que Francisco Ayala haya mencionado, por ejemplo, que nuestra mandíbula no es lo suficientemente grande para acomodar nuestros dientes. Es cierto, pero es resultado del pecado. Pero él dice, necesitamos remover las muelas del juicio. Cualquier ingeniero que hubiera diseñado la mandíbula humana habría sido despedido el día siguiente. Amigo, ese ingeniero es Dios y hizo un diseño maravilloso. Imagínate cuando tú estás comiendo un buen pedazo de carne, estás masticando la carne y no sé cómo le hace uno, pero no se mastica la lengua. Es un diseño maravilloso y tenemos el sentido del gusto, podemos saborear los alimentos, cómo Dios nos ha bendecido y nos ha creado con tanto amor y poder subestimar eso y despreciarlo y decir que no, esto es resultado de accidente, es un insulto a Dios y es una afrenta a la inteligencia humana. Francisco Ayala menciona el sistema reproductivo de los humanos está tan mal diseñado. Amigo, el sistema reproductivo es una maravilla de diseño. Imagínate el bebé creciendo dentro del vientre de la madre, toda una nueva criatura, y luego está dentro del líquido amniótico, no está en aire, sino que en un líquido, pero cuando sale del vientre de la madre, ese bebé, hay todo un sistema de cambios que operan, de manera de que el bebé después ya puede respirar por sí mismo en el aire. Si lo metes en agua se ahoga. Hay todo un cambio, toda una maravilla de diseño que hace que el bebé se vuelva, por decir así, independiente del cuerpo de la madre. No es mal diseñado. Obviamente que la mujer sufre dolores de parto y hay problemas porque el mundo está corrompido por el pecado. Francisco Ayala declara que les declaran que hemos sido específicamente diseñados por Dios, implícitamente acusan a Dios de ser aborcionista de grandes proporciones. Hemos sido diseñados por Dios. Él está cerrando los ojos a la narración bíblica en Génesis. Y luego dice, hay grupos de fundamentalistas que quieren interpretar la Biblia literalmente, que el mundo fue creado hace 6.000 años, y eso por supuesto es lamentable. Es decir, él considera que es ser un fundamentalista, una persona irrealista,
Pero, ¿qué más irrealista que creer que de la materia inanimada se forma una célula viva con toda la evidencia que tenemos de la biología y de la química hoy en día, y creer que eso fue evolucionando por casualidad y formar el cerebro de un simio, y posteriormente ese simio evolucionar por accidente y llegar al ser humano? Eso es totalmente ilógico. Es mucho más lógico pensar que el cerebro humano, el ser humano, una maravilla de diseño, tiene un diseñador. Moisés escribió la historia de la creación, así como los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Jesús le dijo a los judíos: si ustedes le creyeran a Moisés lo que él escribió, me creerían a mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Pero Pablo, escribiéndole a Timoteo, hace referencia a espíritus engañadores y dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, de esa base sólida que empieza en el libro de Génesis, de la creación, de por qué el hombre está como está, de cómo entró el pecado, cómo entró la muerte, y de la salvación que es por fe a través de Jesús. Pero prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y el evolucionismo es una filosofía alimentada por espíritus engañadores, y la mezcla de evolución con la fe cristiana es doctrina de demonios. Es triste ver cómo va entrando dentro de los líderes de muchos grupos la idea del evolucionismo, desacreditando la Biblia. John Lennox, doctorado de ciencia de la Universidad de Wales, doctorado de filosofía en la Universidad de Cambridge, catedrático de matemática pura en la Universidad de Oxford, en una conferencia hizo referencia en un diálogo que tuvo con Stephen Hawking, este físico teórico que ya murió, pero que era ateo. Stephen Hawking, dice John Lennox, dice que la religión no es más que un invento elaborado por quienes tienen miedo de la oscuridad. Entonces, en la conversación con John Lennox, eso fue lo que le dijo Stephen Hawking: la religión es un invento de los que le tienen miedo a la oscuridad. Y John Lennox le dijo, más bien diría yo, que el ateísmo es un invento de los que le tienen miedo a la luz. Pero vemos acá a Stephen Hawking, un hombre contra la religión cristiana, contra la fe cristiana, y sin embargo, honrado por la abadía de Westminster cuando muere, y dan un servicio de acción de gracias, y sus cenizas enterradas en la abadía cerca de la tumba de Isaac Newton. Qué absurdo que se le honre en una catedral religiosa protestante a un hombre que negó la fe cristiana. Pero es al abrazar la mentira de evolución, el engaño. John Hall, el decano de la abadía de Westminster, dijo: es totalmente apropiado que los restos del profesor Stephen Hawking sean enterrados en la abadía, cerca de distinguidos colegas científicos de Isaac Newton y Charles Darwin. Yo puedo entender a Isaac Newton, un hombre que tenía fe, que creía en Dios, pero Charles Darwin
negó sólidamente la historia de la creación y puso sus propios conceptos totalmente contrarios a la Escritura, incluyendo que la muerte existió antes del pecado. Entonces negó las bases del pago de Jesucristo en la cruz por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió para pagar por nuestro pecado. Pues si la paga del pecado no es muerte, si la muerte existía antes, entonces la muerte de Jesús no tiene valor. Es cosa seria. El reverendo John Hall, decano de la Abadía de Westminster, dijo: creemos que es vital que la ciencia y la religión trabajen juntas, buscando responder las grandes preguntas del misterio de la vida y del universo. Las grandes preguntas del misterio de la vida y del universo las tiene respondidas Dios en las Escrituras. Y la verdadera ciencia no se opone, sino que complementa y confirma lo que la Escritura dice. Pero la ciencia mal interpretada obviamente se opondrá. Y no necesitamos asociarnos con filósofos ateos para tratar de entender el significado de la vida. ¿Cuál es el resultado de abrazar evolución, de abrazar esta hipótesis y de que esta hipótesis entre en los líderes de iglesias y de denominaciones? Bueno, en Inglaterra, en una encuesta hecha con 1,000 adolescentes de 13 a 18 años, adolescentes de 13 a 18 años, 2/3 dijeron no creer en Dios. 2/3 no creen en Dios. Es resultado del adoctrinamiento de evolución. En Estados Unidos, preguntando si han evolucionado los humanos y otros seres vivos, 20% de los evangélicos dijeron que creían en eso, 60% de los protestantes, 61% de los católicos. Es increíble. La reforma en contra de los abusos de la iglesia, que habían abrazado indulgencias y otro tipo de doctrinas contrarias a las bases cristianas, estaba llamando a la iglesia católica a regresar a las raíces, a la Biblia, y eso fue el centro de la reforma. Y sin embargo vemos que los protestantes hoy en día, luteranos, presbiterianos, metodistas, no necesariamente todos, pero un 60% creen en evolución. Qué triste. Y eso fue en el año 2005. Ya para el año 2013 ha empeorado la cosa. Del 60 subió al 78%, un incremento del 30% en simplemente 8 años. Prácticamente 8 de cada 10 protestantes creen en evolución. Los evangélicos, que han tenido mayor celo por las Escrituras, tienen un nivel mucho menor de personas que creen en evolución, pero todavía hubo un incremento del 20 al 27%. Evolución sigue bombardeando las bases. ¿Por qué? Porque en los museos, los periódicos, el internet, en los medios de comunicación, las escuelas, las universidades insisten y no se permite la propia exposición de creacionismo y los argumentos a favor de creacionismo, los argumentos en contra de evolución, ya que los medios de comunicación en su mayoría y los sistemas educativos en su mayoría están en manos de personas liberales antibíblicas. Para el año 2019, solo el 65% de la población americana se considera cristiano, sin necesariamente ser cristiano. Alguien que fue bautizado católico o, no sé, de otra denominación, se considera cristiano, aunque no profese y viva prácticamente esa fe, no haya nacido de nuevo. Y el 26% ateos, pero en el año 1990 solo era el 85%. Era el 85%, quiero decir. O sea, del 85% bajó al 65%, una reducción radical en 30 años, 29 años, casi 30 años, una reducción del 85% que se consideraban cristianos a un 65%, y un aumento de los ateos y agnósticos. Agnóstico el que cree no en un Dios revelado en la Biblia, sino en algo ahí, algo medio sobrenatural que tiene que existir, pero que no se puede conocer.
Se han reemplazado los valores bíblicos y eso trae oscuridad y decadencia. En el Capitolio de Illinois, en el año 2018, para la Navidad, pues se había puesto una escena de nacimiento de Cristo. Entonces, el templo satánico insistió en poner su propia estatua. Y como se ha eliminado la Biblia, se ha rechazado los principios morales, pues le dieron apertura. Y se puso en el Capitolio una estatua de una serpiente que representa a Satanás enrollada en el brazo de una mujer mordiendo una fruta, una manzana. Y bueno, sabemos que la mujer mordió la fruta prohibida. No sabemos que fuera una manzana, pero se dice una manzana, pero no se sabe. Pero estaba reflejando la caída del hombre en el Edén. Y la inscripción decía: el conocimiento es el regalo más grande. Bueno, eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Y ciertamente morirás, dijo el Señor, si probas de ese fruto. Y Satanás le dijo a Eva: no vas a morir. Sabe Dios que el día que pruebes de ese fruto, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Serás sabio como Dios. ¿Y qué fue Satanás? Satanás era un ángel maravilloso creado por Dios, pero se quiso poner a la altura de Dios, quiso ponerse a la par de Dios, y esa fue su caída, su arrogancia. Y aquí vemos cómo Satanás tienta a Eva que se ponga a la altura de Dios, vas a ser igual a Dios, y ella viene y es engañada y desobedece. Pero el conocimiento no es el regalo más grande. El regalo más grande que tenemos es Jesucristo, y Él es la fuente de conocimiento, de sabiduría, pero sobre todo Dios es amor, porque por amor Dios dio a su Hijo en la cruz, y por amor Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. El amor es lo más importante. Me llama la atención un artículo en el Orange County Register en el año 2013 titulado "Perdiendo nuestra religión". A algunos no les parece tan mal, por Kimberly Winston. El artículo mencionaba que, de acuerdo a una encuesta realizada por The Pew Forum sobre religión, el 39% de los norteamericanos dicen que el incremento de gente no religiosa es algo bueno. O sea, 39% diciendo, bueno, el que hay gente no religiosa, eso es bueno. Pero, ¿qué de bueno va a ser que alguien no tenga principios espirituales? Solo esté enfocado en el presente, como que si solo somos animales. Y el 11% dicen que no importa. O sea, que no importa si la gente no es religiosa. En otras palabras, la fe religiosa no es importante. 39 más 11, estamos hablando 50% de la población considera que el que haya gente no religiosa no importa, o es hasta bueno. Y 1 de cada 5 reporta no tener afiliación religiosa. Un 20% no están comprometidos con su denominación. Los cristianos están abrazando criterios antibíblicos. De acuerdo a una encuesta, 65% de los cristianos, incluye católicos en esta encuesta, piensan que otras religiones te pueden salvar. Contrario a lo que enseña la Escritura. Obviamente son cristianos. Yo no sé si no creen en la base, en el fundamento y en Cristo. Solo el 45% de los cristianos evangélicos expresaron que fe en Jesús es indispensable para salvación. Solo el 45%. El 55% pensaron que no es indispensable Cristo, el fundamento de la fe. 46% de los cristianos practicantes mileniales, los que nacieron entre 1981 y 1996,
Creen que no está bien que compartas tu fe con personas de otra religión para convertirlos. En otras palabras, si alguien se está muriendo, si un edificio está en llamas, no entres a salvar a esa persona, porque obviamente no están creyendo que el edificio esté en llamas, no están creyendo que esa persona se está condenando, no están creyendo realmente que hay un cielo y hay un infierno y que el evangelio es la respuesta. Qué triste llegar a ese punto. La generación del milenio, los mileniales, que no tienen ni un solo amigo, 22%. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? La generación del milenio, que dicen no necesitar amigos, el 27%. Si vemos un análisis del comportamiento destructivo de los adolescentes, claro, se les está enseñando evolución, no hay un Dios que nos ama, no se menciona en la escuela. En una encuesta en el 2005, le preguntó a los jóvenes de 12º grado en la escuela quiénes habían fumado todos los días durante el mes anterior, el 12%. Sabemos que el cigarro causa cáncer, jovencitos en el 12º año, no han salido ni siquiera del high school, de la escuela secundaria, y fuman todos los días. Preguntaron a aquellos jóvenes que habían tomado 5 tragos seguidos de licor en una ocasión, en alguna ocasión durante la quincena anterior, en los 15 días anteriores, ¿quién se tomó 5 tragos seguidos o más en algún evento? El 29% de los varones de 12º grado, 1 de cada 3, abusando de licor y de drogas. Preguntaron quién había usado drogas el mes anterior. El 20% de las muchachas, el 23% de los varones, 1 de cada 4, 1 de cada 5. Y actividad sexual, niños de 9º grado, el 34% ya habían tenido actividad sexual. Vemos que hemos eliminado las barreras morales. La sociedad está entrando en un caos, en una anarquía. Ya está en ella. Veamos el uso de la marihuana. En el año 1969, a la izquierda de la gráfica, más del 80% decían que era ilegal, debería de ser ilegal la marihuana. Para el año 2013, siendo 80% antes, llegó a ser 45% los que consideraban que sería ilegal, y el 52% abogaba para que se legalizara. Entonces vemos que lo que ha cambiado no es la marihuana, aunque sí la marihuana se ha hecho más fuerte, pero lo que ha cambiado es la sociedad siendo más permisiva, más tolerante, no de lo bueno, sino de lo que es destructivo. Y lo vemos, los nacidos entre el año 1981 y 1995 son los que más abogaban por la legalización de la marihuana. Los que habían nacido antes, ahí por 1925 al 45, eran menos los que abogaban por la legislación, la aprobación de la marihuana. Pero la marihuana no es nada bueno. Según el British Medical Journal, la probabilidad de causar un accidente se duplica al fumar marihuana. La marihuana es más peligrosa que los cigarrillos, de acuerdo al Instituto Nacional del Abuso de Drogas. Fumar marihuana deposita 4 veces más alquitrán en los pulmones que fumar el equivalente en tabaco. Altas dosis de marihuana puede producir alucinaciones y paranoia. Claro, como que sí necesitamos todo eso. La marihuana afecta a los reflejos, entorpeciendo las habilidades motoras. No necesitamos entorpecer nuestro funcionamiento. Dr. Jerome Adams, U.S. Surgeon General. La ciencia ha confirmado que la marihuana es dañina para el desarrollo del cerebro en adolescentes y feto humanos. No necesitamos dañar el desarrollo del cerebro. ¿Qué estamos haciendo al aprobarlo? Claro, se ha aprobado para personas adultas, pero cuando se aprueba para un grupo, la usa otro grupo. El uso frecuente de la marihuana causa cambios en el cerebro del adolescente, afectando la memoria, la atención, la capacidad de tomar decisiones y la motivación.
Los adolescentes no necesitan afectar su memoria, no necesitan afectar su capacidad de tomar decisiones. Y tampoco los adultos, si la marihuana afecta la capacidad de tomar decisiones, afecta la atención. Nuestra sociedad está endrogada. Ya para el año 2019 se había legalizado en 11 estados. ¿Por qué? Porque es una industria legal de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Vemos cuál es el motor detrás de la aprobación de la marihuana. No importa el ser humano, lo que importa es el dinero, lo que lo mueve. Hemos eliminado todo concepto moral. Hemos eliminado toda meta digna. La variedad de marihuana cultivada en la actualidad tiene 300% más THC, el ingrediente que te pone todo endrogado, más que hace 20 años. La marihuana ahora es más potente para endrogarte. El 7% de las mujeres embarazadas usaron marihuana alguna vez en los 30 días anteriores a la encuesta en el 2017. O sea, 7% de las mujeres embarazadas dijeron haber usado la marihuana en el mes anterior. Si le preguntamos quién la usó durante el embarazo en algún momento, más del 7%, a pesar que daña la formación del cerebro, a pesar que daña tu capacidad de tomar decisiones. Debido a que hemos abrazado evolución, cuando un bebé es fertilizado, eso no significa mucho, la vida no significa mucho y podemos experimentar y diseñar cosas que van más allá del plan de Dios. El plan de Dios es que el óvulo femenino es fertilizado por el esperma masculino y forma una vida. El producto de la concepción es una criatura creada por Dios que debe ser respetada, pero ahora estamos tomando el papel de Dios y queriendo crear la vida a través de la clonación. Y vemos que en el 2002 aparece un artículo sobre el primer bebé clonado. Eva, el grupo anuncia haber dado a luz el primer ser humano clonado. Yves Salier, directora científica de Clonate, dijo que el primer bebé humano clonado nació el jueves 2 de diciembre del 2002. Había clonado a un bebé. El grupo fundado por los raelianos dice que seres extraterrestres nos diseñaron, es decir, ellos no pueden creer que Dios nos creó, pero entienden de que la vida no puede ser así por accidente, entonces piensan que seres extraterrestres nos crearon, lo que se llama panspermia, crearon la vida y la mandaron a la Tierra. Pero ¿quién creó a esos seres extraterrestres? Eso no resuelve el problema de orígenes. Y el problema de la clonación es que tú tienes una célula del hombre, por ejemplo, y vienes y a través de esa célula, o de una mujer, agarras una célula y toda esa información que está en la célula la reproduces para producir una mujer exactamente igual, pero ¿le pondrá Dios espíritu a esa criatura o la poseerá un demonio? O sea, nos hemos alejado del plan de Dios. Y en el artículo del 2002 menciona que Boisselier es un obispo del grupo religioso Los Raelianos. Es una mujer religiosa, es un grupo religioso. Ahora, Ian Wilmot, el investigador escocés que clonara Dolly, una oveja, en 1997, un mamífero, desaprueba la clonación humana. Wilmot ha dicho que se necesitaron 276 intentos fallidos antes de que Dolly fuera exitosamente clonada. Es decir, hubieron 276 embriones, por decir así, que fueron destruidos antes que exitosamente se produjera Dolly. Y hablando de esto, cuando tú tienes la fertilización in vitro, que agarras el óvulo femenino, varios óvulos y espermatozoides para ver que se fertilice uno de ellos y el que consideras más exitoso es el que implantas, estás produciendo varios óvulos fertilizados. ¿Qué haces con ellos? Destruyes la vida, porque no vas a
implantar todos ellos. Claude Barillon, quien fundó el grupo Los Raelianos, dijo a CNN en julio del 2001 que la meta a largo plazo de la clonación humana es vivir para siempre. Es decir, el concepto de ellos, de los raelianos, es clonar para que, por ejemplo, tú tienes ya 50 años, por ejemplo, y dices, bueno, ya no voy a durar mucho más con este cuerpo. Agarras una célula de tu piel y se la implantan al óvulo femenino, que le quitan toda la información genética del óvulo femenino para que no tenga información de la mujer, y solo ponen tu información y lo activan para que se forme un embrión y de ahí se forma una persona idéntica a ti. Pero para que seas tú, vienen ellos y supuestamente van a agarrar la información de tu cerebro y se la transmiten a la nueva criatura y de esa manera producir un doble tuyo y luego se deshacen de tu cuerpo ya mayor y supuestamente tú ya estás con un nuevo cuerpo. Ese es el concepto de ellos, amigo. Dios ya nos ofreció cómo vivir para siempre. Jesús de Nazaret dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera este cuerpo, un día será resucitado. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es que somos más que cuerpo y el espíritu no muere, pero el espíritu espiritualmente se considera muerto cuando está separado de Dios. Pero si nosotros venimos a Dios a través de Cristo, nuestro espíritu está vivo y vibrante y pasa a la presencia de Dios y luego tendremos un cuerpo nuevo. No necesitamos la clonación. ¿Qué es la clonación? Es la creación de un organismo genéticamente idéntico a través de cualquiera de varias técnicas. Hemos mencionado la oveja Dolly, que fue producida al insertar el ADN, al injertar el ADN del núcleo de una célula de la glándula mamaria en una célula femenina vaciada del ADN de su núcleo. O sea, agarraron una célula de la mamaria de una oveja, agarraron esa célula y le quitaron el ADN. En el núcleo está el ADN que tiene toda la información para formar a la criatura. Y agarran el ADN y se la pusieron en el óvulo femenino de una oveja, pero le habían quitado antes toda la información nuclear, el ADN, y pusieron ahí ese ADN de la madre que se clonó, que clonaron, y ya produjeron una nueva oveja que era idéntica a la oveja cuya célula extrajeron para clonarla. Ahora, Dolly murió prematuramente, le quitaron la vida después de 6 años debido a una enfermedad pulmonar. Entonces, si vamos a clonar seres humanos, número uno, no es la unión de un hombre con una mujer, está reproduciendo a un hombre o reproduciendo a una mujer sola con su misma información, ¿no? Yo no creo que Dios ponga espíritu a eso, probablemente demonios van a poseer esa criatura, yo no sé, pero no es algo que nosotros podemos participar en nada de eso, pero pongamos de que alguien clona, ¿qué le va a pasar a esa criatura? ¿Qué va a pasar en el desarrollo, en el vientre de la madre, donde la implantan? ¿Qué va a pasar cuando crezca? ¿Qué problemas va a tener? De acuerdo a un artículo, la mayor preocupación de los científicos es que si la criatura no tiene anormalidades monstruosas en el vientre, necesitaría reemplazo de cadera y tal vez desarrolle demencia senil a los 20 años de edad. Es decir, ¿cómo podemos jugar con esta técnica con seres humanos? No podemos. Ahora, la preocupación de los científicos aquí es fisiológica, no espiritual. Debería haber una preocupación espiritual por esto. En la clonación, volviendo a repetir, tiene la célula o el ADN de la persona a clonar. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño. Y la célula puede ser del cabello, puede ser de la piel. Y tenemos una mujer donde agarras el óvulo y le quitas la información del óvulo para poder poner la información de la persona que quieres clonar. Entonces tienes la persona a clonar, tienes el donante del óvulo y luego el núcleo es removido del óvulo, ya sea todo el núcleo o solo el ADN del óvulo femenino. Y luego
le pones el ADN de la persona a clonar o la célula de la persona a clonar y la fusionas, ya sea con una corriente eléctrica o un método químico, no sé, alguna tecnología que decidas usar, y se forma un embrión. Ahora ese embrión hay que implantarlo, ese óvulo fecundado hay que implantarlo en una mujer, y algunas personas alquilan una mamá, le pagan a una mamá para poder llevar el embrión, y luego tienes el bebé que nace, el bebé clonado. El Orange County Register del 2007 hablaba de la clonación terapéutica. Hay dos tipos de clonación, o sea, dos propósitos, terapéutica y reproductiva. Alguna persona pudiera decir, bueno, se murió mi hijo, pero tengo su cabello, es el hijo único, quiero clonarlo, y agarras el cabello y vas a tratar de clonarlo para reproducir al hijo que murió. O clonación terapéutica, donde produces una criaturita para empezar a cosechar sus componentes para poder producir tejidos, para reemplazar tejidos dañados en otras personas. Pero esa es una cosa terrible. En un artículo del Orange County Register mencionado el 14 de mayo, decía, la Universidad de California en Irvine será uno de los pocos centros en el mundo con un programa mayor en clonación terapéutica. Hans Kirsted, neurobiólogo, recibió permiso de la universidad para producir líneas de célula madre. Los centros de fertilidad de la costa occidental en Fountain Valley, una ciudad aquí en California, proveerá huevos para la clonación que vienen de donantes voluntarios. En otras palabras, agarran óvulos, se le quitan la información y luego le ponen ADN o lo que sea, el núcleo o célula que van a clonar y lo ponen dentro de ese óvulo, lo activan y forman un embrión, y después de 5 días, o sea, la célula el primer día se empieza a reproducir, una célula produce 2, 2 produce 4, por mitosis se van reproduciendo, y el 5.º día el blastocito tiene un grupo de células que empiezan a especializarse. Esas células madre son totipotentes, se pueden convertir en cualquier tipo de célula de ese organismo, dependiendo de qué sección del ADN del genoma se activa. Entonces ellos vienen, agarran esas células totipotentes, esas células madres, para poder desarrollar algún tipo de tejido con fines terapéuticos, pero están agarrando embriones y los están destruyendo vida. Hans Kirsted dijo, estamos confiados que podemos desarrollar técnicas exitosas para la clonación terapéutica. El artículo decía que él considera que su trabajo es ético y moral porque pudiera resultar en curas o tratamientos para una variedad de enfermedades y lesiones. Pero esto es un principio maquiavélico, el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Tú no puedes destruir vida para poder sanar vida. El fin no justifica los medios. Ahora, posteriormente, Hans Kirsted dejó ese trabajo en la Universidad de California en Irvine y se involucró en un proyecto donde no necesitaban producir clon, no necesitaban producir clones y producir células madres a través de ese proceso, sino que usar otro tipo de técnicas. La nación está entrando a un deterioro terrible. Bueno, no está entrando, está en un deterioro terrible porque ha abandonado su fundamento bíblico. En 1690, los editores del Boston, en Estados Unidos, estaban imprimiendo el English Protestant Tutor. Era un libro de texto exitoso en las colonias de Estados Unidos. Se usaba para aprender a leer y la base de la educación hasta el año 1790. Por 100 años este libro era un libro para que aprendieran los niños a leer. ¿Pero qué tenía este libro? Estaba basado en la Biblia. Grandes secciones, muchas secciones del libro eran extraídas de la Biblia, de la King James, y sus temas incluían respeto a los padres, el pecado, la salvación. Eran principios bíblicos.
Bueno, terminamos nuestra sección sobre el impacto de evolución y sus terribles consecuencias. Y lo único que podemos decir es que como nación debemos de arrepentirnos por habernos alejado de los principios bíblicos, pero cada uno como persona tenemos que venir a Dios y decir, Señor, cada vez que he puesto algo en tu lugar, estoy siendo idólatra, tú mereces toda mi admiración y mi agradecimiento, y Dios nos ama, Dios no se goza con el error, la destrucción, el engaño. Dios un día va a venir por los suyos, por los que han puesto la fe en Jesucristo, y nos llevará a su presencia y derramará su ira, porque Dios es santo y la maldad del hombre, la insistencia en rechazar el amor que ha mostrado, provoca la ira de Dios. Si Dios es juez, Él es juez, tiene que ser justo y derramar su justicia contra la tierra rebelde que ha promovido el engaño y la mentira. Y un día creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo participaremos en la eternidad del amor del Señor. Si tú no conoces a Jesucristo, hoy te invito a que lo recibas. Él es nuestra única esperanza. Dice la palabra del Señor que la palabra de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y tu corazón. Si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser declarados justos y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice la Escritura que todos los que en Él han creído no serán avergonzados. Entonces te invito a creer que Jesús murió y resucitó. Y si lo crees es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado y tú has decidido aceptar como verdadero el testimonio del Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo para darnos testimonio de estas cosas, pero se necesita un corazón abierto a la verdad. Es imposible recibir la verdad si rechazas la verdad porque no la quieres recibir y quieres vivir en la mentira. Si quieres vivir en la oscuridad, el Señor no te va a obligar a que camines en la luz. Pero Dios quiere que camines en la luz. Pon tu fe en Jesucristo. Él murió y Él resucitó y Él vive. Y hazlo, Señor, de tu vida. Dile, Señor, ven y guía mi corazón, guía mi vida. Y Él lo va a hacer. Enviará su Santo Espíritu. Y te invito a que busques una congregación donde se enseñe la palabra de Dios y se honre a Dios. Bueno, agradezco realmente el que nos hayas acompañado. Quiero regresar a compartir la pantalla en la última diapositiva porque quisiera mencionar que este es el fin de la sesión número 8, pero que también te recomendamos el libro Génesis, el origen del cosmos y la vida, disponible en nuestra página elvela.com, así como otros materiales de creacionismo, así como de las Santas Escrituras. El libro también está disponible en amazon.com. Te invitamos a que compartas esta presentación con otros. De nuevo, nuestra organización, El Verbo para Latinoamérica, continuaremos con la ayuda de Dios en la sesión número 9. Muchas gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga grandemente.